Buenas noches a todos los que llenáis esta sala a pesar de la dichosa pandemia y a todos aquellos muy numerosos que nos están escuchando por medio de videoconferencia. Hoy la Academia Matritense del Notariado se complace en recibir de nuevo a nuestro querido compañero Juan Pérez Cereza, que va a disertar sobre un tema que domina y que ha vivido en primera persona, en su propia gestación, cuál es la ley de crédito inmobiliario. A continuación va a realizar su presentación el secretario de esta academia, José Aristónico García Sánchez. Buenas tardes. Juan Pérez Cereza ingresó en el notariado el año 2000 y por oposición restringida en la que obtuvo el número 1 es notario de Madrid. Juan es continuador, con seguridad lo lleva en la genes, esa estirpe de notario ilustrado solidario que en el Estado liberal constituye resorte de seguridad y clave para que en la sociedad civil haya una efectiva dispersión de poder y garantía de libertad. Es un ejemplo de solidaridad corporativa. Fue vocal de la Junta Directiva de este colegio de 2012 a 2016. Actualmente es secretario del Consejo General del Notariado. Además es miembro del Consejo Editorial de la revista de este colegio, Notario del Siglo XXI, del Comité de Redacción de Escritura Pública y de Cuadernos de Derecho y Comercio. Y ahora es presidente del Tribunal de Oposiciones Libres que se están celebrando en este colegio. También es un ejemplo de instrucción humanista. Desde que ingresó en el notariado colabora en la Academia de Preparación de Opositores de la Fundación Madrileña. De 2007 a 2009 fue profesor del Máster de Derecho Privado del Colegio de Abogados de Madrid, impartiendo el curso de sucesiones. En la actualidad es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense dentro del curso general de asesoría de empresas, en el que explica el temario de sociedades de capital y control de cambios, y profesor del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad Autónoma, impartiendo el tema El abogado y la función notarial, el documento público en la actuación del abogado. Ha dictado conferencias en los colegios notariales de La Rioja y Sevilla sobre la sucesión con discapacitados, y en la Academia de Jurisprudencia de Murcia y el Colegio de La Rioja sobre el proyecto de ley de crédito inmobiliario. En esta academia disertó brillantemente en 2008 sobre las crisis matrimoniales y autonomía de la voluntad, y en 2018 sobre la contribución del notario a la seguridad del crédito inmobiliario. También colaboró como ponente en los fastos conmemorativos del 150 aniversario de la Ley del Notariado en Benidorm y Madrid. El tema fue prevención de ilegalidades y procedimiento de ejecución extrajudicial, ponencia que mereció ser publicada en el Boletín del Ministerio de Justicia en mayo de 2013. Y en 2019 ha colaborado también en la Cátedra Extraordinaria Antonio Rodríguez Saldados de la Complutense. Su tema fue reflexiones sobre la ley de crédito inmobiliario. Ha participado en obras colectivas en este colegio, en la obra de comentarios a la nueva reglamento del 2007, en los estudios de conmemoración del 150 aniversario que ya hemos dicho, y en la reciente obra sobre jurisdicción voluntaria notarial. Ha publicado decenas de artículos en Cuadernos de Derecho y Comercio y sobre todo en El Notario del Siglo XXI. Los temas civiles más diversos han sido objeto de sus trabajos, pero en todos hay una especial sensibilidad que es el denominador común de todos ellos para la parte del contrato, buscando el equilibrio negocial. Así fue en las jornadas conjuntas Banco de España, Colegio Notarial de Madrid,
dedicadas a la protección del consumidor bancario, y así ha sido en la mayoría de los más de 20 artículos publicados, sobre todo en el notario del siglo XXI. Cláusulas abusivas, vencimiento anticipado, cláusula suelo, transparencia, oferta involucrante, etcétera. Justamente los problemas abordados por la Ley de Crédito Inmobiliario en la que ha participado activamente. Ley cuya suficiencia para conseguir el empeño propuesto está cuestionada, como nuestro conferenciante va a desvelar hoy, con perspicacia y autoridad desde el punto de vista de la ética contractual. Porque Juan Pérez Cereza, repito lo que ya dije en otras ocasiones, forma parte, también lo llevan los genes, de esa galería de personas dotadas de la probidad y humanidad necesarias para cargar la función notarial con la que Habermas llama energía utópica necesaria para que la ética forme parte consustancial de la fe pública. Tienes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, pues, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias siempre por el acogimiento que siento en esta casa, por asistir. Veo muchos amigos. Realmente es inmerecido tanto las palabras como la invitación. Pero bueno, espero el juicio benevolente de los asistentes y el afecto que creo que siempre me han profesado. Pues bien, la Ley de Crédito Inmobiliario llegó con 3 años de retraso con respecto a la fecha máxima prevista para la transposición de la Directiva 2014/17. Salvando las distancias, la presente conferencia también llega con retraso de casi 2 años, pues estaba proyectada para ser pronunciada en abril de 2020 y tuvo de ser suspendida por las razones de todos conocidas. En este tiempo, otras materias han robado el protagonismo que ocupó la ley. La reciente reforma en materia de discapacidad o las consecuencias contractuales de la epidemia. Y por otra parte, muchas de las dudas interpretativas que se suscitaron en los primeros tiempos de su vigencia han sido resueltas, al menos en la práctica notarial y registral. Esta pérdida de actualidad y mis limitaciones como ponente incrementan mi gratitud hacia quienes han decidido presencialmente o por vía telemática dedicar parte de su tiempo a escucharme. No obstante, antes de que el desánimo cunda y sientan la tentación de abandonar la sala o el ordenador, he de proclamar que la ley sigue teniendo mucho interés, puesto que, en definitiva, se refiere a la cuestión fundamental de todo contrato. ¿Qué requisitos deben rodear al consentimiento contractual para que éste produzca efectos obligatorios? ¿Y cuáles son los límites que deben imponerse al contenido de lo libremente querido? Tratándose de contratos de adhesión con consumidores, la existencia de un desequilibrio entre las partes y el hecho de que una de ellas, precisamente la más fuerte, sea la que redacte el contrato, ha justificado el establecimiento de requisitos rigurosos para la formación y expresión del consentimiento contractual y mayores límites a la libertad contractual. Tradicionalmente han sido 2 los mecanismos diseñados para la protección del consumidor. La imposición de determinadas obligaciones de suministro de información o de transparencia para el predisponente y la prohibición de incorporar al contrato cláusulas abusivas que se definen como aquellas que, no habiendo sido negociadas individualmente, causan en perjuicio del consumidor y en contra de las exigencias de buena fe un desequilibrio importante e injustificado de las prestaciones. Pues bien, la gran novedad de la ley es que supera este marco normativo una vez que se ha constatado su insuficiencia. Y así, en sede de transparencia, no basta con la intervención del acreedor, sino que se incorpora un tercero imparcial, el notario, en la tarea del suministro de información. Y, por otro lado, para procurar la equidad del contrato, ante el fracaso del efecto disuasorio de la regla general nulidad por abusividad, se han establecido fuertes límites al contenido del contrato, estableciendo un régimen imperativo en la mayoría de su clausulado. El futuro dictará el resultado de esta reforma y su posible extensión a otros contratos de adhesión en el ámbito inmobiliario. Pero para entender el presente, creo necesario hacer un breve repaso al pasado, refiriéndome a los antecedentes de la ley. La ley tenía como objeto inicial la transposición de la Directiva 2014/17 del Parlamento del Consejo de 4 de febrero de 2014. No obstante, hay que reconocer que la importancia de la directiva como antecedente de la ley se ha atenuado, primero porque, como toda norma comunitaria, es una norma de mínimos que deja bastante libertad de transposición a los Estados miembros, pero sobre todo porque en España, durante el proceso de su tramitación, la ley pasó a tener una finalidad más ambiciosa, pretendiendo resolver los problemas que estaban afectando a la existencia y viabilidad del préstamo hipotecario en España. No obstante, creo que no hay que despreciar de forma absoluta la importancia de la directiva como precedente de la ley.
Primero, porque la directiva fija por primera vez un estándar de transparencia material al establecer unos deberes en fase precontractual respecto a los cuales, además, la norma es de homogeneidad absoluta. El contenido de la FEIN no es una norma de mínimos, es una norma que debe ser transpuesta de manera exacta por todos los Estados miembros. Por otro lado, porque la directiva es importante a la hora de limitar el ámbito de aplicación de la ley, como veremos, y porque algunos de los defectos que se imputan a la ley son más bien, tienen su causa en la directiva, como por ejemplo el incremento desproporcionado de la información precontractual o la existencia de multiplicidad de regímenes de protección en los préstamos de consumidores. Pero como he dicho, por encima de la directiva, el antecedente más importante de ley es la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se fue dictando de los años 2008 en adelante. La crisis económica, el notable incremento de las ejecuciones hipotecarias determinaron que el régimen material y procesal del préstamo hipotecario en España se sometiese a un examen de adecuación al derecho comunitario. Y esa jurisprudencia y después la ley es en gran medida respuesta a este examen. Con razón se ha señalado que la Ley 5/2019 responde a una doble transposición, una explícita de la Directiva 2014/17 y otra implícita de la Directiva del año 93 que se considera que no había sido traspuesta correctamente. No voy a reproducir una jurisprudencia ya conocida por todos, pero quiero constatar algunos elementos de la misma que considero que han influido más en el diseño de la ley e influirán también en su interpretación y aplicación. Al respecto, creo que el elemento más sorprendente de esta jurisprudencia ha consistido en entender que el estándar de legalidad no sirve para superar el control de transparencia y abusividad. Por ello, demostrar que se han cumplido las obligaciones de suministro de información establecidas en las órdenes de transparencia de los años 94-2011 no se consideró suficiente para entender cumplido el requisito de transparencia material. Y el hecho de que determinadas cláusulas estuviesen reguladas o al menos mencionadas incidentalmente en normas legales o disposiciones administrativas no fue suficiente para que no fuesen declaradas nulas por abusivas. El fundamento de esta doctrina estaba en la literalidad del artículo 1.2 de la Directiva del año 93, según el cual las cláusulas contractuales que reflejan disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están sometidas al ámbito de dicha directiva. Interpretados en su contrario este precepto, se consideró que cuando se trata de cláusulas que reproducen normas dispositivas, sí es posible el examen de abusividad. No voy a entrar en la crítica de esta interpretación que, por otro lado, se ha impuesto, aunque hay que reconocer que soslaya uno de los criterios fundamentales para considerar una cláusula abusiva, y es que se aparte del derecho dispositivo nacional y minusvalora la exigencia de que la abusividad vaya ligada a una mala fe. Y es que es difícil entender que un acreedor ha intervenido de mala fe al incorporar una cláusula que está reconocida en una norma dispositiva. Probablemente en estas razones está en la causa de unas sentencias que no dedujeron muchas veces todas las consecuencias de la declaración de nulidad y trataron de alguna manera de integrar el contrato, originando nuevos problemas que se han arrastrado hasta el presente. Pero como he dicho, no es el objeto de esta conferencia hacer un análisis crítico de la jurisprudencia. Me voy a ceñir en algunos en los casos más importantes que han sido enjuiciados y en cómo se han reflejado en la normativa de la ley. El primero, lógicamente, es la cláusula suelo. La sentencia de 9 de mayo de 2013 consideró irrelevante para juzgar su transparencia que se hubiese reconocido, al menos incidentalmente en la orden de 2011, y también que se acreditase en el procedimiento que se habían cumplido las obligaciones de suministro de información establecidas en las órdenes de transparencia. Por ello, durante la elaboración de la ley, un sector de la doctrina señaló que, no habiendo sido suficientes las sucesivas órdenes, era imposible diseñar un protocolo de transparencia que asegurase, en definitiva, la superación de ese requisito, y tal vez por ello, aunque los bancos ya habían dejado de utilizarlas antes, el legislador prudentemente no quiso someter al contraste jurisprudencial el procedimiento que había diseñado y directamente prohibió la cláusula suelo en el artículo 21. En cuanto a las cláusulas de interés de demora, primero para los préstamos personales, en sentencia 22 de abril de 2015 y luego para los hipotecarios en sentencia 23 de diciembre de 2015, consideró, tras establecer la nulidad de una concreta cláusula de interés de demora, que por razones de seguridad jurídica había que fijar un criterio de abusividad y se estableció este en el resultado de añadir 2 puntos al interés remuneratorio. La fijación de un criterio jurisprudencial en sede de préstamos hipotecarios causó gran revuelo, puesto que, respecto a los mismos, sí existía una norma imperativa, si bien de máximos, el artículo 114 de la ley hipotecaria, que establecía como máximo el triple del interés legal del dinero. El origen de esta solución, a mi juicio errónea, se encuentra en la defectuosa interpretación de la jurisprudencia comunitaria,
como ya fue explicado en su brillante conferencia por nuestro decano José Ángel Martínez Sanchís, que he de añadir además que lo poco bueno que puede haber de la conferencia mía, no de la suya, es en gran parte que yo he vivido el proceso legislativo al lado de José Ángel y por tanto de su magisterio, y he podido aprender, espero que algo, de su compañía. Simplemente interesa aquí señalar que esta jurisprudencia ha incidido mucho en el diseño de la ley. Primero, porque la ley, como una especie de venganza frente a los jueces, ha fijado un interés de mora distinto del judicial, añadir 3 puntos y no 2 al interés remuneratorio. Y segundo, porque correlativamente no fija el tipo de interés como un tipo de máximo, sino que establece una especie de sanción legal imperativa al incumplimiento. Esto origina consecuencias, a mi juicio, insólitas. Primero, si se puede pactar un interés de demora inferior al legal. La Dirección General se ha ocupado de esta cuestión en resolución de 5 de diciembre de 2019 y otras posteriores, negando esta posibilidad, lo cual no deja de ser curioso que una norma llamada a proteger al consumidor finalmente le resulte perjudicial porque le impide estipular un régimen más beneficioso para él. Por otra parte, se plantea qué ocurre con los préstamos que quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley. A este respecto, nos encontramos en nuestra vida diaria con calificaciones registrales negativas que consideran que cuando el préstamo no queda sujeto al ámbito de la ley, el interés de demora a pactar debe ser el fijado jurisprudencialmente y no por la ley. A mi juicio, la Dirección General también se ha podido ocupar de esta cuestión en resolución de 6 de febrero de 2020, pero no la ha resuelto porque en el caso concreto dijo que el préstamo sí estaba sujeto a la ley. Pero a mi juicio debería haber añadido que lo lógico es entender que una vez que hay un criterio fijado por una norma legal, que además es la norma que mayor protección dispensa al prestatario, ese debe ser el criterio para todos los préstamos de consumidores, salvo que surja después una norma legal que establezca un criterio distinto para un concreto préstamo. Cláusulas de vencimiento anticipado por impago. El Tribunal Supremo, que ya se había pronunciado sobre estas cláusulas en sentencias de 16 de diciembre del 99 o 4 de junio de 2008, reconociendo su validez, sin embargo, se apartó del criterio en sentencia de 23 de diciembre de 2015, aunque reconoció la existencia de la jurisprudencia anterior, incluso de la mención incidental de esta cláusula en el artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción entonces vigente. Pero consideró, siguiendo la jurisprudencia comunitaria, que esta cláusula era abusiva porque no se ligaba el vencimiento anticipado a un incumplimiento grave y sustancial, aunque a continuación admitió que en estos préstamos podía seguirse despachando ejecución siempre que el acreedor hubiese esperado el tiempo establecido por el entonces artículo 693 tras la Ley 1/2013, que eran 3 impagos. Esto originó un nuevo revuelo y el recurso a la jurisprudencia comunitaria. Parece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un pronunciamiento que no es claro como nunca, por cierto, en sentencia de 26 de marzo de 2019, ha venido a aceptar el criterio del Supremo y admitir que, por tanto, aunque la cláusula haya sido declarada por abusiva, puede integrarse de alguna manera siempre que en la práctica el acreedor haya esperado el tiempo, en este caso ahora sería el tiempo establecido por la Ley 5/2019. En todo caso, este accidentado trayecto jurisprudencial ha determinado el régimen legal del vencimiento anticipado. Primero, porque, como hemos visto para el interés de demora, no se establece una norma de máximos, sino una sanción legal imperativa, sin que quepa, o no se sabe bien, pero parece que no cabe, estipular un régimen más beneficioso para el deudor, siguiendo lo que he dicho para el interés de demora. Y luego, porque, obsesionado por el vencimiento anticipado por impago, el legislador ha olvidado otras causas de vencimiento anticipado y guarda silencio al respecto, lo cual plantea si es posible estipularlas. Parece que sí es posible el vencimiento anticipado en el caso en que el deudor haya aportado una información falsa que haya sido determinada en la concesión del préstamo, en base al artículo 11.4 de la ley, pero se discute si es posible el vencimiento anticipado por otras causas. Parece lógico pensar que sí, el vencimiento anticipado por la destrucción de la finca, pero es más dudoso por el deterioro del valor, sobre todo cuando este deterioro de valor es por causa no imputable al deudor. Cláusula de gastos. Las cláusulas de gastos hay que decir que habían tenido un contenido tradicionalmente idéntico para todo préstamo de consumidor o de no consumidor. Todos los gastos se imputaban al deudor. Pero si la existencia de una norma legal dispositiva no había sido suficiente para superar el control de abusividad, lógicamente la existencia de un uso contractual inveterado, pues tampoco. Y la sentencia de 23 de diciembre de 2015 del Tribunal Supremo consideró nula la cláusula que imputaba todos los gastos al deudor. A continuación se planteó la cuestión de qué ocurría con los gastos y el Supremo entendió que debía procederse a su distribución de acuerdo con las disposiciones legales aplicables supletoriamente. Esto dio lugar de nuevo al recurso a la jurisprudencia comunitaria y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia 16 de junio de 2020, ha confirmado la doctrina del Supremo. Además, a esto se añadió la sentencia de la Sala Tercera sobre la cuestión del sujeto pasivo del impuesto, que luego fue resuelta por el decreto ley
Hoy en día, en definitiva, es el acreedor el sujeto pasivo. Pero, en todo caso, como además durante el proceso de tramitación de la ley toda esta periplo jurisprudencial estaba en efervescencia, pues el legislador ya no se arriesgó a no resolver esta cuestión y, en definitiva, en un precepto imperativo ha fijado la distribución de los gastos, básicamente imputándolos todos al acreedor, con la única excepción de los gastos de tasación. Y termino ya con este repaso jurisprudencial con la cláusula del IRPH como tipo de referencia. Esta es tal vez la que menos ha incidido en el diseño de la ley, pero quiero mencionarla porque creo que es interesante por cuanto revela cómo ha evolucionado la jurisprudencia, cómo se ha ido matizando desde la primera sentencia de las cláusulas suelo. Y es que inicialmente en sentencia 14 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo declaró la validez de esta cláusula básicamente porque era un tipo oficial fácilmente accesible para el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente perspicaz. Con posterioridad se planteó el contraste de esta jurisprudencia con la normativa comunitaria y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia 3 de marzo de 2020, ha confirmado el criterio del Supremo, que ha apuntalado su postura en sentencias de 12 de noviembre de 2020. En estas sentencias lo que dice es que siempre que la cláusula esté redactada de forma clara, la publicación del IRPH en el BOE permite al consumidor medio la comprensión de su contenido, por lo que no es exigible que el acreedor informe de los posibles escenarios de su evaluación o su comparativa con otros índices oficiales para considerar la cláusula transparente. Y además añade el Tribunal Supremo que aunque no fuera transparente, si se entra en el análisis de abusividad, el IRPH como índice oficial excluye la mala fe del banco. Como se observa, estas últimas sentencias en algo se apartan a la inicial del Tribunal Supremo en materia de cláusula suelo, en la cuestión de la que he querido hacer un breve repaso, que es, en definitiva, en la aplicación del estándar de legalidad o no en el juicio de abusividad y transparencia. Hecho este repaso de los antecedentes, es hora ya de entrar en el título de la conferencia y analizar si la ley es hábil o útil para el cumplimiento de los objetivos que pretende. Para identificar los objetivos de la ley basta leer la exposición de motivos, que dice: se introducen previsiones cuya finalidad es la de potenciar la seguridad jurídica, la transparencia y comprensión de los contratos, así como el justo equilibrio entre las partes. Por tanto, transparencia, justicia y seguridad jurídica son los objetivos perseguidos por el legislador. Empezando con la transparencia. Para procurarla, la ley impone una serie de obligaciones de suministro de información a los prestamistas. En ocasiones estas obligaciones se refieren a la información general que deben suministrar al mercado, como las reguladas en el artículo 9 o el depósito en el registro de condiciones generales de contratación y la publicación en la página web del clausulado del artículo 9. Más importantes son las obligaciones de información específicas que deben suministrarse a una determinada persona con la que se inicia una relación contractual, que son las del artículo 10 y 14 de la ley. Pero sin duda la principal novedad de la ley es el establecimiento de un deber, que a la vez es un derecho del prestatario, fiador o garante persona física, de comparecer ante el notario como tarde el día anterior al de la formalización de la escritura para otorgar un acta que tiene un doble fin: que el notario compruebe y verifique el cumplimiento por parte de la entidad de sus obligaciones de transparencia y obtener del notario un asesoramiento. Han sido muchas las dudas prácticas que ha suscitado este acta, que llamaremos acta de transparencia. Han sido resueltas por resoluciones e instrucciones de la Dirección General, por una circular del Consejo General del Notariado, que además establece un test de utilización uniforme y homogénea para todos los notarios. No voy a entrar en desgranar estas dudas prácticas, que por otra parte ya en gran medida están resueltas, y me voy a referir a los aspectos relativos a la transparencia material que considero de mayor interés. Y el primer aspecto es el concepto de transparencia material, y es que la ley, a pesar de que contiene un artículo de definiciones, el artículo 4, no se ocupa de darnos un concepto de lo que es la transparencia material. Incluso peor, porque utiliza el término de transparencia de manera un poco equívoca o confusa, y en ocasiones parece estar refiriéndose a la transparencia formal o requisitos de incorporación, y en otras ocasiones a la transparencia material. Por tanto, tendremos que hacer un breve repaso jurisprudencial de nuevo, porque el concepto de transparencia material lo encontraremos en las sentencias del Supremo. Y fundamentalmente, el primer, jalón es la sentencia de 9 de mayo de 2013 en materia de cláusula suelo. Esta sentencia fijó una doctrina según la cual las cláusulas que definen el objeto principal del contrato quedan fuera de control de abusividad siempre que sean transparentes. Pero para entender cumplido el requisito de transparencia, no basta con el cumplimiento de los requisitos formales de incorporación, sino que es necesario que la cláusula se haya incorporado en condiciones tales
que permita al prestatario una comprensión cabal de todas las consecuencias jurídicas y económicas que previsiblemente desplegará el contrato en el futuro. Surge así en nuestro ordenamiento la primera manifestación práctica del concepto de transparencia material, que luego el Supremo fue reproduciendo casi de forma literal en sentencias posteriores de los años 2013 a 2015. Hay que decir que a partir del año 2017, en sentencias de 9 de marzo, 7 de noviembre y otras posteriores, se ha producido una cierta matización de la doctrina del Supremo que podríamos decir que va de un subjetivismo, puesto que las primeras sentencias ponían todo el acento en el aspecto de la comprensión, hacia un mayor objetivismo, de modo que las últimas sentencias van más en la línea de ligar la transparencia material al suministro de una información suficiente y tempestiva. Esta es la línea que ha recogido la ley, porque aunque no da un concepto, sí podemos extraerlo de la exposición de motivos, que dice que se trata de garantizar que el prestatario tenga a su disposición la información necesaria para que puedan comprender la carga económica y jurídica del préstamo, o el artículo 10, que dice que se trata de que el prestamista ofrezca al prestatario la información personalizada que necesite para comparar los préstamos disponibles en el mercado y tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de celebrar el contrato de préstamo. La segunda cuestión a la que quiero referirme es a cuál es el fundamento de la exigencia de transparencia. El riesgo que siempre supone contratar es mayor cuando estamos ante un contrato a largo plazo como el préstamo, puesto que existe un mayor riesgo de que se produzca una variación de la capacidad de pago del deudor durante el periodo de vigencia del contrato y también una variación del valor del activo que sirve de garantía. Para la evaluación de estos riesgos, lo fundamental es que las partes contratantes dispongan de una información cuanto más mejor. Y aquí nos plantea una cuestión o un problema, se plantea un problema de información asimétrica, puesto que la entidad normalmente tiene un mayor conocimiento de las circunstancias del mercado y de su posible evolución. El deudor, además de este déficit de conocimientos, añade un sesgo cognitivo, y es que todos tenemos un exceso de confianza por la cual minusvaloramos la posibilidad de escenarios adversos en el futuro. Esta ignorancia y sesgo cognitivo puede ser aprovechado por el acreedor en su beneficio al diseñar el contrato. Normalmente, cuando se diseña el contrato de forma compleja, haciendo más visibles las ventajas del mismo y haciendo más invisibles los precios normalmente derivados del incumplimiento, pues en definitiva se consigue vender el producto de una manera más sencilla. Precisamente para reaccionar contra esto es por lo que surgen estas obligaciones de transparencia, que van en la línea de colmar el déficit de conocimiento del deudor y luchar contra su sesgo cognitivo. Admitida, por tanto, la justificación de la transparencia, el problema de su regulación es determinar qué información debe suministrarse, cuándo debe suministrarse y cómo debe suministrarse. Y al respecto hay que tener en cuenta, primero, la limitada capacidad cognitiva de las personas, que ustedes también están sufriendo en esta conferencia, y es que efectivamente, si hay una sobrecarga de información, es muy difícil fijar la mente. Por otro lado, que la información cuanto más, con mayor antelación se preste, más útil es. Y por último, porque como ya he dicho, el problema no es solo de desconocimiento, sino de sesgo cognitivo. En definitiva, se trata de que hay que poner de relieve aquellas circunstancias del contrato que el deudor suele minusvalorar. Partiendo de lo anterior, la ley presenta aciertos y también errores. Es equivocada la acumulación de información, el exceso de documentos. Realmente, con la FEIN prácticamente sería suficiente, los otros documentos son superfluos. Merece un juicio positivo que la entrega vaya acompañada de la exigencia de explicaciones, y un juicio negativo que la actuación notarial pueda dilatarsé hasta la tarde del día anterior del otorgamiento de la escritura. Pero por encima de todo me parece un acierto que se atribuya a un tercero imparcial, el notario, el control del cumplimiento de las obligaciones de los prestamistas, puesto que hemos visto que las soluciones represivas plantean muchos problemas en la práctica. Es mejor evitar el incumplimiento mediante un control preventivo, y también porque el asesoramiento notarial viene a completar la información suministrada por la entidad. Al respecto, hay que tener en cuenta que es difícilmente exigible al prestamista que luche contra el sesgo cognitivo del deudor. Se le podrá exigir que suministre información, pero no que hable en su propia contra. Entiendo por ello que frente a las posiciones que consideran que los notarios tenemos que adoptar un papel pasivo, meramente fedatario o de control de cumplimiento, debemos adoptar una posición activa, suministrando información y poniendo el énfasis en aquellos aspectos que normalmente habrán pasado más inadvertidos para el deudor. Y al respecto hay que decir que después de 2 años, casi 3 de experiencia, no es difícil identificar dónde están estos elementos. Las consecuencias del incumplimiento, la evolución del tipo de interés cuando es variable, el coste de los productos combinados y vinculados, los costes asociados al proceso de ejecución o las consecuencias del préstamo para el fiador. Esto me lleva a la tercera cuestión, que tal vez es la más importante, el valor del acto.
Las primeras sentencias sobre cláusula suelo concebían la transparencia material como algo muy difícil de probar para el prestamista, pues en última instancia todo dependía de la efectiva comprensión del deudor ligado a circunstancias subjetivas y relativamente independiente de la actuación desplegada por el acreedor. Como reacción a lo anterior, el anteproyecto de ley pretendió ligar la transparencia material al cumplimiento de un protocolo, de forma casi absoluta. Por eso en la primera redacción se decía, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el principio de transparencia se ha cumplido en su vertiente material cuando se levante acta en los términos regulados en este artículo. Este precepto cosechó críticas. Primero, por el informe del Consejo General del Poder Judicial, que entendió que era un precepto contrario a la legislación de consumidores en la medida que suponía una inversión de la carga de la prueba. Y por otro lado, porque se consideró que con este precepto se corría el riesgo de dejar libres a las entidades en el cumplimiento de sus obligaciones, porque daba igual que la entidad cumpliese o no, siempre luego venía el notario a suministrar la información debida. Por eso, durante el proceso legislativo, por un lado se modificó el artículo 15.6 y ahora nos encontramos un precepto un poco confuso o superfluo, puesto que viene a decir que el acta tiene el valor probatorio de todo documento notarial. En definitiva, prueba el asesoramiento prestado por el notario y la manifestación del prestatario. Y por otro lado, también durante el proceso legislativo se fueron introduciendo incisos en artículos como el 15.1, el 15.9 o el 14.2, en los que se ponía de manifiesto que la actuación notarial no afectaba en nada a las obligaciones de las entidades que quedaban incólumes. El resultado final ha supuesto, a mi juicio, que algunos autores no entiendan el correcto juicio que debe darse al acta notarial. Para estos autores, la intervención notarial no añade nada y es inútil. En frase gráfica, Carrasco Verera ha dicho que si el banco ha cumplido, el notario no tiene nada que hacer, y si el banco no ha cumplido, el notario no puede hacer nada. No comparto esta opinión, que considera que la actuación notarial se ciñe al control de requisitos puramente formales y que no puede penetrar en la transparencia material porque no está presente en el momento en que el banco presta la información al deudor. Y no lo comparto porque considero que contradice el tenor de la ley y su espíritu. Por muy oscura que sea la redacción del artículo 15.6, termina con un inciso que dice que se trata de probar el cumplimiento del principio de transparencia en su vertiente notarial. El propio artículo 15 tiene como epígrafe comprobación del cumplimiento del principio de transparencia material, y en el mismo sentido se pronuncia la exposición de motivos cuando dice que se constituirá prueba en beneficio de ambas partes. Además, creo que esta posición doctrinal es contraria a la legislación comunitaria. Desde el momento en que la directiva ha fijado un estándar de transparencia homogéneo, es difícil que se pueda exigir a los acreedores realizar más de lo que exige la ley. No puede hacerse aquí el reproche que se hizo en las órdenes de transparencia de que los acreedores no habían hecho algo a los que la norma no les exigía, como la presentación de escenarios sobre la evolución futura del tipo de interés. Y sobre todo, considero también que supone un desconocimiento de la jurisprudencia última a la que me he referido. Si nos fijamos en esta jurisprudencia, he dicho que cada vez tiende más hacia el objetivismo. Se trata del suministro de información completa y tempestiva. Y además esta última jurisprudencia ya no pone en duda que el deudor alcanzaba la comprensión por la intervención notarial. Lo que dice es que esa comprensión no era suficiente por el momento en el que se alcanzaba, que era el otorgamiento de la escritura. Este reproche difícilmente se podrá hacer en el futuro cuando la intervención del notario sea adelantado a la fase precontracto. Evidentemente, la existencia del acta no puede dispensar a las entidades de sus obligaciones. Si el notario advierte que la entidad no ha cumplido en absoluto sus obligaciones, no ha habido ninguna explicación, debe mandar al deudor otra vez al banco para que se lo explique. Pero esto no significa que el asesoramiento notarial no pueda complementar la información suministrada por el banco. Creo que en este punto deben huirse de posiciones maximalistas. Ni la intervención notarial puede purgar cualquier defecto de información de la entidad, ni cualquier defecto de información por parte de la entidad debe suponer la nulidad ni la falta de transparencia. Es posible que algún defecto pueda ser suplido y complementado por la actuación notarial. Por todo ello, considero que, en cuanto al valor jurídico del acta, en el ámbito extrajudicial, el acta prueba, sin posibilidad de prueba en contrario, el cumplimiento del requisito de transparencia material, y así lo demuestra la doctrina reiterada de la Dirección General en materia de calificaciones registrales. Y en el ámbito judicial, sin necesidad de hablar de una inversión de la carga de la prueba ni de una presunción, el acta constituye una prueba. Evidentemente, prueba que puede ser destruida por otros medios probatorios según el buen juicio del tribunal. Termino ya el tema de la transparencia con la cuestión final, que es ¿qué pasa si no se ha cumplido este requisito? Y lo primero que hay que plantearnos es cuándo no se entiende cumplido el requisito de transparencia material.
Empezando por esta cuestión, como ya he anticipado, son muchas las obligaciones de información que se imponen a las entidades, de información al mercado en general o de información específica a una concreta persona. También hay normas sobre los requisitos de conocimiento y competencia aplicables al personal de las entidades o un régimen especial para los intermediarios financieros. ¿Significa esto que cualquier cumplimiento defectuoso de una norma imperativa va a suponer la nulidad del contrato por falta de transparencia material? A mi juicio, la respuesta debe ser negativa. Creo que a la transparencia material se refieren únicamente los deberes de los artículos 14 y 15. Y ello porque son los únicos deberes que se refieren a una concreta relación contractual. El resto de los deberes son deberes genéricos de información al mercado, cuyo incumplimiento puede suponer sanciones administrativas, pero no debe afectar a la validez de un concreto contrato. Además, el control preventivo notarial solo se extiende a los deberes del artículo 14 y, como ya he dicho, el 15 lleva como inciso comprobación del cumplimiento del principio de transparencia material. La Dirección General ha podido ocuparse de esta cuestión al tratar el depósito en el registro de condiciones generales de contratación de los clausulados de las entidades. Y aunque no con la claridad con la que me he pronunciado yo aquí, lo ha resuelto, creo, en este sentido. La instrucción de 13 de junio de 2019 comienza diciendo que notarios y registradores deben comprobar que se ha producido el depósito. En gran medida dice porque la comprobación es muy sencilla. Pero a continuación añade que si el clausulado del contrato se aparta del clausulado depositado, ello no debe ser causa de denegación ni de la autorización ni de la inscripción. Primero, porque hay que pensar que en estos casos la cláusula hace tránsito a una cláusula negociada individualmente. Pero lo que me interesa a mí, dice o añade después la instrucción, que el control formal que desempeñan notarios y registradores sobre el cumplimiento de dicha obligación no supone atribuir a su inobservancia una nulidad patente y de pleno derecho a la misma. Es decir, entiendo que la falta del depósito no debe afectar a la validez del contrato. Circunscrita la falta de transparencia al incumplimiento de los deberes del artículo 14, hemos de plantearnos ahora cuál es la consecuencia de la falta de transparencia material. Y al respecto hay dos posibilidades. Entender que la falta de transparencia determina la nulidad de la cláusula. Esto es lo que el Supremo, en sentencia de cláusula suelo, recogió y lo que algún sector doctrinal ha defendido, como Marín López o Cámara Lapuente. Sin embargo, hay que decir que la tesis contraria es la mayoritaria doctrinal y jurisprudencialmente, y es que la falta de transparencia material no es causa de nulidad, sino que es una portilla que abre el juicio de abusividad. En definitiva, las cláusulas definitorias del objeto principal del contrato no pueden ser objeto de juicio de abusividad, salvo cuando adolecen de falta de transparencia material. Esta es la tesis que ha seguido el Supremo en las sentencias que he citado en materia de IRPH. Y creo que esta es también la solución de la ley, aunque tampoco con la claridad deseable, puesto que el artículo 5.5 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación y 83 de la Defensa de Consumidores y Usuarios han sido reformados para ahora decir que las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho. Como se ve, no solo hace falta que no haya sido transparente la cláusula, es necesario, para que la cláusula sea nula, que sea perjudicial para el consumidor, lo que hace tránsito al juicio de abuso. Esto me lleva al segundo de los objetivos de la ley, la justicia del contrato. La transparencia tiene sus límites y el recurso al concepto genérico de cláusula abusiva se ha revelado insuficiente para asegurar la equidad del contrato. Por eso la ley ha optado por una amplia regulación imperativa en materia de cláusula suelo, prohibiéndola, en materia de gastos, de vencimiento anticipado por impago o interés de demora, como ya he dicho. También otras materias como las ventas vinculadas y combinadas, los préstamos en moneda extranjera, el derecho de reembolso anticipado. No voy a entrar en el estudio de cada uno de estos preceptos, a mi juicio son suficientemente claros en su literalidad. Sí quiero llamar la atención sobre lo que parece un olvido del legislador, que no se haya reformado la regulación de la ejecución por impago parcial. Cuando la Ley 1/2013 vino a establecer como criterio de vencimiento anticipado el de 3 impagos, se reformó en la misma línea tanto el vencimiento anticipado para la ejecución total como la ejecución parcial por impago, que se ligaba a 3 impagos. Sin embargo, en la nueva ley no se ha hecho. Y nos encontramos con la paradoja que una persona puede perder su vivienda con solo 3 impagos si es que el acreedor activa la ejecución por impago parcial. Probablemente esta es la causa de la curiosa resolución del 16 de junio de 2020, que ha exigido como requisito de transparencia que en la escritura se reproduzca el número de impagos que exige la ejecución por impago parcial sin que baste una remisión al precepto legal. Creo que es una resolución bien intencionada, pero que adolece de los mismos defectos de la primera jurisprudencia del Supremo. Y es que cuando no te gusta una norma, evita su aplicación como sea, porque no se entiende que falte la transparencia por la remisión a un precepto legal y que la transparencia se alcance por la reproducción en la escritura de los preceptos legales. En todo caso, he de decir que con el nuevo régimen imperativo
se ha reducido notablemente la posibilidad de inclusión de cláusulas abusivas. No obstante, hay que decir que no se ha eliminado en forma absoluta y que tendremos que estar vigilantes, entre otros, los notarios. A modo de ejemplo, voy a citar algunas cláusulas sobre las que puede plantearse alguna duda que estamos viendo en la práctica. La fijación de una cuantía mínima para las amortizaciones anticipadas, cuestión sobre la que se pronunció la Dirección General en sentido positivo. El establecimiento de penalizaciones por impago distintas del interés de demora, en especial el incremento del interés remuneratorio para cuotas no vencidas por el impago, que puede plantear hasta qué punto cabe una doble sanción por el impago. Como ya he dicho, el vencimiento anticipado por causas distintas del impago o la repercusión de otros gastos al deudor, como los gastos de comprobación registral, que últimamente vemos que se suelen repercutir. Esperaremos, lógicamente, los pronunciamientos jurisprudenciales acerca de estas cláusulas si es que llegan a los tribunales. Pero esta existencia presente y futura de cláusulas, cuando menos en ocasiones dudosas, me lleva a plantear, para acabar con este epígrafe, el tema de cómo ha quedado el control preventivo de abusividad. Y esto me obliga a hacer un repaso al accidentado proceso legislativo de la ley. Como es de todos conocido, la literalidad del artículo 84 de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios quedó desbordada por la doctrina de la Dirección General, que en base a la directiva comunitaria, el artículo 6 de la directiva del año 93 y el principio de efectividad que en la misma se establece, consideró que notarios y registradores deberían denegar la autorización e inscripción de escrituras que contuviesen cláusulas contrarias o declaradas nulas en sentencias firmes con valor de jurisprudencia, aunque no estuviesen inscritas en el registro de condiciones generales de contratación. En concordancia con esta doctrina, el proyecto de ley preveía la reforma del artículo 84 de la Defensa de Consumidores en el sentido de la jurisprudencia registral antes mencionada. Además, se reformaba el artículo 12 de la ley hipotecaria para permitir la calificación de cláusulas financieras y se introducía un apartado segundo en el artículo 258 de la ley hipotecaria con una literalidad idéntica al artículo 84. De forma sorprendente, en el Congreso se introdujo una enmienda que rebajaba la actuación notarial a la mera advertencia, considerando que si el notario apreciaba la existencia de una cláusula abusiva, debía autorizar advirtiendo. Lógicamente, esta enmienda fue objeto de crítica porque colocaba al consumidor en una situación de desprotección. Olvida que aunque una cláusula no sea inscrita, no por ello ha dejado de estar incorporada en contrato y por tanto puede ser aplicada por la entidad. Y sobre todo olvida que la mayor parte de las cláusulas de los préstamos hipotecarios no se inscriben y por tanto quedan sin control preventivo o quedaban, según esta enmienda, sin control preventivo. Por eso, en el Senado se pretendió restaurar la situación inicial, pero se hizo de manera equivocada, porque se introdujo una enmienda de supresión, de tal manera que el artículo 84 ha quedado con la redacción anterior a la ley. Y sin embargo, el 258.2 de la ley hipotecaria sí ha sido reformado. Esto plantea la cuestión de si el papel de notarios y registradores en el control preventivo de abusividad es distinto. Entiendo que no, debe ser así. Primero, por el propio espíritu de la ley, que en definitiva va llamada a la protección del consumidor y no se le puede dejar desprotegido. Segundo, por el trayecto del proceso legislativo al que me he referido. Y hay que decir que en esta línea también se ha pronunciado la Dirección General en reciente resolución de 13 de diciembre de 2021, que habla del control que deben realizar tanto notarios y registradores sobre la existencia de cláusulas declaradas abusivas. Termino con el tercer objetivo de la ley, que es la seguridad jurídica. Con el régimen expuesto en materia de transparencia y abusividad, probablemente se supere la situación de incertidumbre en que se encontraban los préstamos hipotecarios antes de la promulgación de la ley. Y por tanto, esta constituye un claro avance en materia de seguridad jurídica. Esta certidumbre, sin embargo, tiene una excepción en el régimen del ámbito de aplicación de la ley, que es un régimen confuso, porque obliga a los operadores jurídicos a una difícil indagación del supuesto de hecho para determinar si está o no sujeto a la ley, y además arbitrario, porque determina un régimen diferente para supuestos muchas veces sustancialmente iguales. Examinando brevemente los supuestos de hecho delimitadores del ámbito de aplicación de la ley, en cuanto a los presupuestos subjetivos, la limitación de la ley a las personas físicas tiene la ventaja de su claridad, pero es un poco injusta, puesto que determinará que queden sujetos al régimen de protección de la ley préstamos de personas físicas no consumidoras y, en cambio, queden fuera de la protección que dispensa la ley préstamos concedidos a personas jurídicas que pueden ser consumidores. También plantea dudas el concepto de prestamista profesional. Frente al criterio de la habitualidad que había recogido la Ley 2/2009, en el artículo 2 de la Ley 5/2019 habla de que el préstamo con carácter empresarial o profesional puede tener lugar aún de forma ocasional, siempre tenga una finalidad inversora. ¿Significa esto que es préstamo profesional todo préstamo con interés, incluso aquel que está celebrado entre personas ligadas por lazos familiares o afectivos? A mi juicio, la respuesta debe ser negativa. No concibo un préstamo que se formalice en el ámbito de una actividad empresarial o profesional que no requiera la nota de habitualidad.
lo cual además creo que es más concordante tanto con la directiva comunitaria como con la Ley 2/2009. En cuanto a los presupuestos objetivos, las mayores dudas se centran en la interpretación del artículo 2.1b, que liga la aplicación de la ley a la finalidad del préstamo, que sea un préstamo para adquirir un inmueble, originando la duda de si debe circunscribirse a los inmuebles de carácter residencial o a cualquier inmueble. Esta es la tesis amplia que ha seguido la Dirección General en la instrucción de 20 de diciembre de 2019 y resoluciones posteriores. Hay argumentos a favor de esta tesis, que además es la más prudente, aunque yo creo que era mejor la contraria y la más respetuosa con el ámbito de aplicación de la directiva comunitaria. También hay que señalar, podría detenerme, pero no voy a hacerlo, en otras cuestiones del ámbito de aplicación, como las dudas que se suscitan en materia de subrogación de acreedor y deudor, los préstamos mixtos en los que hay personas jurídicas y personas físicas. Simplemente decir que la mayor parte de estos casos se han resuelto siempre en favor de la tesis expansiva. Cuando en la duda se aplica la ley. Esto puede parecer lo más prudente y lo más protector, pero no siempre es lo más positivo. Y podemos poner como ejemplo el ámbito de las novaciones. La Dirección General consideró que cualquier novación, por la literalidad, queda sujeta a la ley, incluso aquellas novaciones que consistían en mejoras puramente objetivas. Y el primer contraste que nos hemos encontrado en la práctica de una realización en masa de novaciones, como han sido las moratorias en la época del COVID, se han quedado fuera del ámbito de aplicación de la ley porque era inviable someter ese volumen a el requisito de la doble comparecencia. De hecho, al final se ha eliminado toda comparecencia del deudor. También tenemos los préstamos en moneda extranjera. Aquí la literalidad de la ley, que es deudora de la directiva comunitaria, ha conllevado que un préstamo a un no residente, de hecho, es un préstamo en moneda extranjera y le da al no residente el derecho de conversión. Esto hace que las entidades se estén retrayendo en dar préstamos a residentes en estados con monedas, vamos a llamar, secundarias, por el riesgo que para ellas supone el derecho de conversión. No hay que decir nada de lo dañoso que es para nuestra economía tan necesitada la inversión extranjera. Y hay que decir que este defecto se ha identificado ya en el proceso de reforma de la directiva, que se ha iniciado con un informe de la Comisión, que precisamente dice que uno de los aspectos a reformar es esta regulación de los préstamos en moneda extranjera. Simplemente terminaré con la cuestión del ámbito de aplicación, refiriéndome a 3 casos que comparten, lo que es a mi juicio, un error común. Un error que, por cierto, está bastante extendido y ha tenido su aplicación en otros ámbitos distintos del derecho hipotecario, y es la alteración del carácter accesorio de la hipoteca respecto al préstamo para convertir la hipoteca en lo principal y el préstamo en lo secundario. Así, esta es la razón de que se haya considerado por la Dirección General que el cónyuge no deudor que presta el consentimiento a los efectos de la vivienda habitual del 1320 del Código Civil tiene que comparecer al acta y recibir la misma información precontractual que su consorte. No se advierte qué beneficio puede tener un cónyuge en recibir una información de un préstamo sobre el que carece de toda capacidad de negociación, y además incluso puede plantearse cuestiones de protección de datos lindantes con los derechos fundamentales, porque no se ve por qué un cónyuge tiene que manifestar a su consorte absolutamente todas las condiciones del préstamo que le han concedido. Cuando en rigor a su consorte lo único que le interesa es saber el importe garantizado y si acaso el plazo, es decir, cuánto queda comprometida la vivienda. También la misma razón ha llevado, equivocadamente a mi juicio, a someter al régimen de transparencia de la ley a los préstamos sujetos a derecho extranjero. La ley regula préstamos. Evidentemente, por razón de la hipoteca, en ocasiones determinados préstamos quedan sujetos a la ley, pero como presupuesto deben ser préstamos sujetos al derecho español. El préstamo sujeto al derecho extranjero entiendo que debe cumplir los requisitos de transparencia y abusividad que haya fijado la ley rectora de ese préstamo. Y luego la Constitución de hipoteca en sus requisitos formales deberá estar supeditada lógicamente a la legislación española. Además, entiendo que esto que ha recogido la Dirección General de Instrucción de 20 de diciembre de 2019 no es muy coherente con la finalidad de directiva comunitaria, que era la creación de un marco uniforme y homogéneo y facilitar en definitiva la circulación del préstamo, que aquí se dificulta enormemente. También se siguió esta solución en las hipotecas en garantía de los contratos de contragarantía a favor de sociedades de garantía recíproca. Afortunadamente, la Dirección General ha matizado esa posición en resoluciones del año 2020, considerando que efectivamente el contrato de contragarantía no es un préstamo. Solo cuando los adeudos en la cuenta del contrato de contragarantía se concede alguna facilidad de pago puede hablarse de préstamo y por tanto puede quedar sometido a la ley. Concluyo ya. Ciertamente, la ley no puede blindar de forma absoluta el contrato de préstamo a cualquier reclamación judicial, pero abre la esperanza de una menor litigiosidad. El protocolo de los artículos 14 y 15 asegurará la transparencia material en la inmensa mayoría de los casos y el régimen imperativo dispuesto disminuye
en gran medida la incorporación de cláusulas abusivas al contrato. Además, frente a las predicciones pesimistas, la ley no ha supuesto una paralización del mercado y el requisito de la doble comparecencia, incluso en una época tan dura como la de la epidemia, no ha sido un problema, eso sí, gracias al gran esfuerzo de notarios, de entidades y de consumidores. Esto no excluye que el texto legal tenga defectos de los que he ido dando cuenta a lo largo de mi exposición, pero creo que debemos celebrar que en un momento social y político en el que todo era posible, con una mayoría parlamentaria que cambió durante el proceso legislativo, no se haya causado un daño a nuestras instituciones. Y hay que recordar que incluso se planteó la necesidad de asistencia letrada en el préstamo hipotecario o la prohibición del poder, convirtiendo el préstamo en un negocio personalísimo. En conclusión, para ser una ley en estas circunstancias, con las conmociones judiciales que iba sorteando la tramitación, creo que merece un juicio razonablemente positivo. Basta para ello comparar un préstamo reciente como con un préstamo antiguo. Yo lo he hecho con un primer préstamo hipotecario que firmé cuando vine de notario a Madrid en el año 2006. Y he de decir que era un préstamo que tenía una cláusula sola del 3,25%, pactaba el vencimiento anticipado por el impago de una sola de las liquidaciones de intereses, comisiones o amortizaciones, estipulaba un interés de demora del 15%, eran de cuenta del prestatario todos los gastos y tributos presentes o futuros, y además se fijaba el tipo de subasta por referencia a la cifra total de responsabilidad hipotecaria, que era inferior al valor de tasación. No tengo que advertirles, menos en este foro, que ese préstamo fue inscrito y que si hubiese sido impagado, que espero que no, hubiese sido objeto de ejecución sin problemas al menos hasta el año 2015. Lo cual me lleva a una última reflexión que espero no colme su paciencia. Existe una corriente de pensamiento según la cual el Estado debe permanecer neutral ante cuestiones morales y limitarse a respetar la libertad de los individuos siempre que estos no causen daño a los derechos de los demás. Con ello se trataría de reducir todo a una cuestión de autonomía y libertad de elección. Sin embargo, es imposible sustraerse a la exigencia de justicia del contrato que debe existir en toda relación contractual. En este sentido, cabe señalar que por debajo de los argumentos técnico-jurídicos a los que me he ido refiriendo, en toda la jurisprudencia sobre préstamos hipotecarios subyace un prejuicio moral. En un momento dado hubo la convicción social, no sé, hacia 2008, de 2010, de que los bancos se habían prevalecido de su información y habían actuado de forma poco equitativa con los consumidores. Por eso, con la misma legislación que daba carta de naturaleza a los préstamos como el que he citado el año 2006, apareció una jurisprudencia que los denostaba. Si nos detenemos en el ámbito de las cláusulas suelo, un reproche que subyace en estas sentencias, aunque no constituye la ratio decidendi, es que los bancos podían prever la evolución del tipo de interés, del Euribor. Y por ello, desde esta perspectiva, es evidente que una cláusula que dejaba indemne de perjuicio al banco, un perjuicio que además podía prever según su conocimiento del mercado, era una cláusula no equitativa. Para soslayar estos juicios morales, los tribunales han tenido que recurrir a expedientes técnicos como la transparencia material, la abusividad, el aspecto punitivo de la normativa de consumidores, la prohibición de integración de la cláusula declarada nula o la apreciación de oficio de la abusividad. Pero sin reconocer la existencia de estos juicios morales, no se justifican las abundantes restricciones a la libertad contractual de la ley. Y la propia ley se hace eco de estos prejuicios al hablar de un comportamiento irresponsable de los participantes en el mercado hipotecario o en su exposición de motivos, la irresponsabilidad en la concesión de créditos y contratación de préstamos. Como dice Sandel, no es posible zanjar la problemática de la justicia sin resolver cuestiones morales sustantivas. En una sociedad tecnificada y que tiene aversión por los juicios morales, muchas veces se trata de obviar esta realidad. Pero nos guste o no, y por mucho que disfrutemos nuestros argumentos de tecnicismos, siempre subyace una valoración ética del comportamiento, en virtud del cual este será merecedor de un reproche o de una recompensa. Y todo ello nos advierte que, por encima de todo, la presente ley debe servir para un cambio en los comportamientos. Un cambio en los comportamientos de las entidades, de los consumidores y también de los notarios. Durante los primeros tiempos de su vigencia es evidente que la ley ha procurado este cambio. Los prestatarios están ávidos de información y piden explicaciones. Las entidades las ofrecen y han reducido la complejidad de los contratos. Y los notarios estamos vigilantes para controlar la regularidad del procedimiento y damos a cada prestatario el tiempo y la atención que merece. Esperemos que el transcurso del tiempo no produzca una relajación en la aplicación de la ley y el cumplimiento del principio de transparencia se haga de modo rituario o formalista, o aparezcan fórmulas imaginativas que hagan cada vez más complejo el contrato, como fórmulas de amortización con carencias abundantes o de cuota final,
productos vinculados extraños y ocultos. En definitiva, todo aquello que enturbie lo que hoy es una realidad de contratos transparentes y equitativos. Muchas gracias. No es habitual que tome la palabra después de una conferencia, pero creo que debo hacerlo. Primero, para excusar que por la pandemia no podamos celebrar como merece esta magnífica exposición con un vino en honor del conferenciante. Y en segundo lugar, por la referencia que ha hecho a mi persona, absolutamente inmerecida, porque para mí ha sido un privilegio contar con Juan, con su apoyo incondicional en situaciones a veces muy complicadas, muy adversas, muy difíciles, en este proceso legislativo que ha sido verdaderamente muy complejo y con dientes de sierra y con muchas variaciones. Contar con una persona como él, con su integridad y con sus conocimientos, ha sido fundamental, y el notariado en este sentido, y lo quiero expresar, le debe su agradecimiento. Yo al menos se lo tengo que reconocer en lo que a mí me corresponde, por lo mucho que me ha apoyado y me he apoyado en él. Y efectivamente la conferencia ha girado en torno a tres principios fundamentales: la claridad o la transparencia, la seguridad jurídica y la justicia. Y la verdad es que estas tres cualidades las tiene sobradas nuestro conferenciante. Ha sido de una claridad mediana que refleja su claridad de pensamiento, con determinación que refleja un criterio seguro, como se ha puesto de manifiesto en todo lo que atañe a la eficacia del acta y el ámbito de aplicación, que efectivamente es dudoso y que se ha resuelto de forma no siempre acertada en las instrucciones de nuestra Dirección General. Y finalmente, la justicia que es siempre el leitmotiv no ya de la ley, que lo debe ser, sino de cualquier notario, con el convencimiento que anidamos todos de que los contratos, cuanto más justos, más eficaces. Y creo que esta conferencia es un ejemplo perfecto de estas tres virtudes que rebosan en Juan, y al que reitero mi agradecimiento y mi enhorabuena. Muchísimas gracias.